Nos encontramos con el profesor Miguel Ángel Soto Lamadrid. Él es el encargado de investigaciones jurídicas del posgrado en Derecho. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Maestro, pues estamos ya se acerca el Congreso Mundial y Nacional de Mediación. Y bueno, esta entrevista es para el programa Vínculo TV. Para comenzar, hagamos una reflexión sobre la importancia de la mediación como una vía para la paz y la concordia en un mundo y en una sociedad como la nuestra, sobre todo aquí en México. Sí, bueno, yo creo que no es solamente México el ejemplo, lo fue no hace mucho tiempo Colombia, pero sigue siendo a nivel internacional las guerras que estamos sufriendo en África, ahora en Medio Oriente, en donde parece ser que la violencia está marcando nuestra sociedad a nivel de países, pero también a nivel de las personas. Pues en México hemos sufrido ya casi 10 años también el embate de la delincuencia organizada y un aumento inusitado de delitos. Pero no es eso solamente lo que produce una cultura violenta también, sino que produce suicidas, drogadictos, alcohólicos, personas apocadas que no logran realizarse en su vida. Pero además, las disfunciones de las áreas sociales también, por causa de la dificultad en comunicar entre las partes, va hacia la familia, que es lo que más nos interesa sin duda, no solamente los ciudadanos en particular, el tema del delito, también las cárceles mismas, sino la familia, que es para mí el motor primario de toda sociedad, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un nivel de confrontación, de violencia, también de disfunción en los diferentes sistemas que arman la sociedad, pues la pregunta es la que tú dijiste: ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para revertirla? Y quizás un método que ya no es un método empírico como lo fue hace mucho tiempo también, sino un método profundamente analizado, con técnicas de aplicación, con aprendizaje previo, es sin duda genéricamente el de la mediación. La mediación en los conflictos humanos, la mediación en los conflictos comunales, la mediación en los conflictos de países también da resultado. Da resultado cuando hay buena voluntad de las partes, obviamente, pero también cuando el mediador sabe también el tema que está enfrentando y sabe cómo conducir a las partes para buscar una solución pacífica al conflicto, no violenta como hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, claro, te diría yo que estoy hablando de una mediación como una fórmula genérica. La verdad es que puede haber una mediación específica o una conciliación. En la mediación, el interviniente, el tercero que trata de avenir a las partes, no propone soluciones, solamente induce a las partes a que expresen, esa parte importante de la mediación, cómo ven el conflicto, su visión del conflicto, porque de esa manera, psicológicamente, de alguna manera, se desahogan, pues exponen su razón, y eso ya es un principio también benéfico para llegar a un acuerdo, sino que además ayuda a las partes para que hagan propuestas de solución. Cuando las partes ya dijeron cuál es su planteamiento del problema o su visión del problema, el mediador les ayuda para que haga propuestas de solución, que las va llevando y trayendo a las partes hasta buscar un acuerdo que después se hace en forma gráfica, se hace en forma escrita, se firma y tiene validez jurídica. La conciliación, en cambio, que es una manifestación de la mediación, aquí el mediador, pidiendo permiso, también propone a las partes dar él formas de solución, proponer él la solución cuando las partes se empantanan y no encuentran una solución viable para el conflicto, lo cual ayuda de alguna manera a empujar también la solución voluntaria y pacífica. Pero hoy estamos ensayando nuevas formas de mediación que no se detienen solo en las partes en conflicto, sino que pretenden dar satisfacción a las víctimas, sobre todo del delito. Y hablamos de una justicia restaurativa que se obtiene a veces por una mediación de tipo más grande, más masivo, de mayores personas, en la que todos buscamos la satisfacción. Y es que el delito, por ejemplo, no solamente afecta a la víctima visible del mismo, la violación, la violada, también el lesionado o el robado, sino imaginemos la violación, también o el homicidio mismo, cuántas son las personas que resienten el delito. También no es la violada,
sino el esposo de la violada, sus hijos, su familia de origen, sus amigos, la comunidad, porque sabemos que el delito siempre es un daño social, una afectación a los principios de convivencia pacífica. Pero hablando en concreto, este delito ofende a más personas. Imagínate la situación del hermano de la violada, si nos entendemos que es capaz a su vez de matar al violador o tomar venganza. Entonces, en materia penal estamos impulsando una nueva visión mucho más amplia de la mediación, como es de alguna manera la justicia restaurativa, en donde queremos que hasta el acusado, hasta el delincuente, sea involucrado en esta forma de comunicación de todos los afectados, buscando la manera también en que él puede resarcir el daño, entre otras cosas pidiendo perdón, pagando materialmente el daño, aún con trabajo, pero sobre todo donde participe no solamente la víctima, sino otras personas más afectadas por el delito. Entonces, la visión de la mediación no es tan simple como juntar a dos personas para que una le pague 1,000 pesos que le debe hace mucho tiempo y no se los ha pagado. Abarca hasta la comunicación entre países por vías diplomáticas, tiene que ver con conflictos políticos entre partidos o entre sindicatos, claro, tiene que ver mucho con la familia también. Y ahorita el tema de la solución pacífica de conflictos o de los métodos alternos para solucionar los conflictos está adquiriendo en México una importancia inusitada. Más que por lo que se haya hecho para difundir los métodos y por la bondad misma de buscar una solución pacífica a los conflictos, por el hecho de que hay dos legislaciones que han evolucionado en forma paralela, buscando el mismo sentido, y que por ser legislación próxima ya obliga a recurrir a los métodos alternos. Una es el famosísimo juicio acusatorio oral, del que todo mundo habla también, en donde, como métodos para evitar que se multipliquen los juicios penales, hay una serie de salidas alternas a este juicio, es decir, el Ministerio Público que prescinde, que no acusa, el ofendido que suscribe con el ofensor un convenio reparatorio, el juez que suspende el juicio aprueba sin llevar a sentencia el asunto, sino que deja al individuo un periodo de buen comportamiento para observar que no es peligroso, y eventualmente un juicio breve, corto ante uno de los jueces del juicio oral, pero que en todos ellos se requiere la anuencia, la participación, el consentimiento de la víctima. Cuando para ello se pide la intervención de la víctima para beneficiar de alguna manera al acusado, obviamente obligamos a las partes a que se pongan de acuerdo, porque es una condición previa para poder salir del juicio, no ser condenados, quedar en libertad. Y eso obliga también, por la reforma constitucional de 2008, a buscar que la mediación sea el método a través del cual las partes se pongan de acuerdo, tanto para la reparación del daño, tanto para la suspensión del juicio a prueba, y entonces se convierte en piedra angular del nuevo procedimiento penal en México los métodos alternos de solución de conflictos, que son las que facilitan las salidas alternas. Pero hay algo que está evolucionando y mucho. Está evolucionando sin duda el derecho de familia. Sonora es un ejemplo, porque tenemos un código de familia de hace 2 años también, de avanzada, donde pretendemos que los conflictos de familia se resuelvan en principio por vía de la mediación, y solo en última instancia, cuando no haya ninguna solución posible, también por vía judicial. ¿Sí? Puede llegar al juez, pero el juez tiene la obligación de enviarte al centro de mediación o de buscar él mismo, si está capacitado, una solución acordada por las partes, con lo cual podemos lograr muchas cosas buenas para la sociedad. Podemos evitar el divorcio por vía de la mediación, la conciliación entre las partes, cuando el divorcio no sea realmente el objetivo de las partes. A pesar que firmaron la demanda de divorcio, en el fondo a lo mejor no se quieren divorciar, hay un conflicto que los llevó a esa decisión, pero si lo superamos el conflicto vía mediación, se acaba el divorcio. Podemos también lograr el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, no a través de juicios oficiosos por parte del gobierno, donde busquemos demostrar por vía de las pruebas de ADN que eres el padre, sino vía el convencimiento, el acuerdo con la madre, la firma de convenios para dar alimentos al hijo y visitarlo el padre extramatrimonial, sin necesidad de que se case con la madre, si nos entendemos. Y sobre todo esa multitud de pequeños juicios familiares que acaban siempre en divorcio, que parecen pequeños como conflictos, pero graves en cuanto que afectan la relación familiar,
como son los conflictos cuando un esposo se oponga a que el otro trabaje, el problema de mudar de domicilio, que alguien se puede oponer, el problema de la educación de los hijos o de la administración de los bienes también, que parece intrascendente, pero imaginemos una madre que quiera que su hijo sea sacerdote y un padre que no quiera que lo sea. Es un conflicto familiar que si lo resuelve el juez no va a resolver nada, va a crear un conflicto mayor también en la persona que resultó desplazada por la resolución. Entonces lo que queremos es, siempre hemos querido, que las partes en conflicto resuelvan su propio conflicto, auxiliadas por un mediador y en lo posible sin ver al Poder Judicial, sin recurrir a la judicatura. Las soluciones judiciales que se dictan por una persona en forma imperativa, ¿sí?, a su criterio y de acuerdo con la ley a veces también, no se cumplen, no son bienvenidas. Por lo menos una de las partes no está de acuerdo con ella y trata de evitar su cumplimiento. Cuando las partes en conflicto llegan a su propia solución, firman su acuerdo, dicen cuándo van a pagar, qué va a dar cada una de ellas, en función de sus propias capacidades de cumplimiento, obviamente los convenios se cumplen. Pero cuando el juez nos impone que en 3 días tenemos que pagar $1.000.000 o desocupar una casa, pues no vamos a cumplirlo. ¿Está bien? Entonces, nosotros creemos en la mediación, no solo porque creemos en la paz, en la concordia, sino porque creemos que una persona racional va a buscar mejor una solución acordada entre las partes que un largo juicio que dura años, que cuesta mucho dinero, que no podemos garantizar que vamos a ganar, porque también depende mucho de los jueces, sus criterios, ¿no? Entonces, no estamos en contra de la judicatura, no estamos en contra del sistema judicial, todo lo contrario, queremos que los asuntos que se llevan ante el juez sean enviados previamente a mediación o que el juez intente mediar en ellos antes de llegar a sentencia. Por lo tanto, es un método que auxilia al sistema judicial, no que lo desplaza, si nos entendemos. Y claro, en lo posible, y estará muy contento el Poder Judicial de ellos, evitar que los conflictos lleven al juicio, resolverlos desde la calle, sin pasar al juicio. Y los que están en juicio, que nos manden a nosotros para resolverlos. Nosotros estamos muy ilusionados en estos métodos y convencidos, y la prueba es no solamente los congresos mundiales y nacionales de mediación que hemos realizado, sino que la Universidad de Sonora tiene una dignidad que pocas tienen. Tenemos un centro de mediación, adscrito aquí al posgrado en Derecho, donde la gente puede venir para buscar una solución a sus conflictos. ¿Sí me entiendes? Pocas universidades tienen este servicio. Tienen el bufete jurídico, atención informática, lo que tú quieras, pero un servicio de mediación no. Y es que la Universidad de Sonora es de los pioneros también en el tema. Desde el primer congreso ha estado impulsando, es una de las colaboradoras, nos ha abierto las puertas, nos ha acompañado, los rectores nos han acompañado en todos los congresos. Y miren que hemos estado aquí en México, pero hemos estado en Chile, hemos estado en Argentina, hemos estado en Bolivia, hemos estado en Paraguay, llevando congresos de mediación, en Argentina, si nos entendemos. Por todo esto estamos convencidos que hoy la única posible solución para los conflictos humanos también es buscar en los métodos alternos también un acuerdo de las partes. Doctor, hace un momento mencionaba lo de los congresos nacionales e internacionales, y cabe destacar son eventos de gran importancia académica, pero ¿cómo surgen? ¿De dónde nace la idea de estos congresos de mediación? Mira, hace unos 13 años aproximadamente, algo así, cuando platicamos el doctor Jorge Pesqueira y tu servidor, era funcionario público federal allá en México, de su gran interés por impulsar la mediación en México, que se conocía pero en pequeños grupos universitarios, por ahí entre intelectuales, no era realmente conocida ni en el Poder Judicial, ni en la Procuración de Justicia, ni nada, hace mucho tiempo. También él me decía que quería impulsar la mediación en México, y buscamos dónde empezar a difundirla. Se podía haber empezado por la comunidad, que es el centro natural de los conflictos, buscando auxiliar a los partidos políticos en las escuelas, donde el bullying, por ejemplo, que ustedes conocen, se puede resolver de alguna forma por vía de la mediación de los conflictos estudiantiles. Pero decidimos hacerlo, colgar la mediación por vía judicial. Estamos de alguna manera en relación con los poderes judiciales también, y consideramos que ahí podíamos empezar a hacer mediación en los conflictos jurídicos de tipo mercantil y civil, pero sobre todo familiar y penal, en la medida que se pudiera, ¿no?
Y así empezamos dando cursos, influyendo, preparamos a miembros del Poder Judicial para que llevaran la mediación a sus propios recintos, pero nos dimos cuenta que la labor era lenta, muy personalizada y muy profunda, porque quien conoce la mediación lleva cursos de, no sé, 100, 150 horas de mediación para convertirse en mediador, vive la mediación como una segunda parte de su vida. Pero íbamos lentos porque la gente no la conocía, los tribunales no la conocían, los jueces la despreciaban, los presidentes de tribunales parecíamos rosa, un método tan opuesto al sistema judicial que es violento, también usa los auxilios de la fuerza pública, hace un cumplido de determinaciones, mientras que obviamente lo pacífico del método de la mediación pues contrasta un poco con el sistema judicial. Entonces decidimos que la mediación no podría avanzar si no se difundía. También que la difusión de la mediación es no solamente una oportunidad de darla a conocer y incrementar el número de seguidores o de simpatizantes, sino que congreso a congreso nos permitiría reunirnos los que estamos trabajando este tema hace tantos años para autoevaluarnos como personas y ver los avances de la mediación, incluso hasta las desviaciones y los peligros, ¿nos entendemos? Entonces, para nosotros los encuentros son anuales, hemos sido constantes. Si ustedes observan alguna otra organización que hace sus congresos, al primer y segundo congreso se pierde y no lo vamos a ver de ella. Nosotros ya tenemos 13 congresos nacionales con también y 9 mundiales o internacionales como quieran, y no cuesta poco trabajo hacerlos, si nos entendemos, y asisten desde 2.000 personas, de 600, 700 a 2.000 personas. El Congreso de Mediación del Estado de México fue espectacular también, y hemos avanzado tanto que hemos tenido como conferencistas, aunque ustedes no lo crean, en la primera conferencia inaugural a la gobernadora de Yucatán, al entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente de la República, discursando sobre cómo la mediación puede influir en, por ejemplo, la seguridad pública, cómo poder evitar etiológicamente delitos, sus causas del delito, cómo podemos incrementar en la sociedad la confianza por las autoridades del área de seguridad, porque ustedes saben mejor que nadie que hay un rechazo y una visión crítica para esas autoridades. Entonces no podemos trabajar con ellas porque no nos desconfiamos mutuamente. Entonces hay que buscar que esas autoridades incluso utilicen de estos métodos pacíficos también, incluso como método de acción. Estamos incrementando, por ejemplo, los policías de barrio. Policías que no necesariamente tienen que ir armados, también, llevar un gas, un tolete, pero una pistola, y en donde su misión es hablar con la gente, los conflictos entre vecinos, resolverlos ellos mismos, es decir, mediadores vestidos de policía, por decirte algo, ¿no me entendiste? Y no es extraño, los bobbies de Londres son eso y no otra cosa, no van armados, ¿me entendiste? Quizás no se les llame mediadores, pero de alguna manera lo son. Entonces, lo interesante es la sustancia universal de que está hecha la mediación. Te sirve para ir a las escuelas a evitar el bullying, te sirve para trabajar en familia y evitar las disfunciones familiares, el divorcio, la violencia intrafamiliar, etc. Te sirve en el sistema de seguridad pública, porque lo que nadie creía, Jorge Pesquera Leal es el promotor de este proyecto, aquí en el Centro Penitenciario de Hermosillo, también en el periférico, también hace ya casi 6, 7 años que estamos trabajando en mediación de pares. Estamos trabajando en el sistema penitenciario con mediadores. Pero estamos trabajando de una manera espectacular, porque los mediadores son los mismos internos. O sea, buscamos a los internos que tengan largas condenas, que tengan buen perfil, pero que sean pacíficos, que la gente los quiera, que los busque. Si nos entendemos, gente mayor, quizás probablemente, o no tanto, pero que sean confiables. Siempre hay personas que tienen algún perfil donde la gente los busca, confía en ellos, calma las peleas. Bueno, escogimos a esas personas, los capacitamos, les pusimos esa camiseta de mediadores y lo lanzamos de nuevo al propio centro penitenciario, que es una gran ciudad, también 5 o 6 mil internos, a pacificar, a calmar conflictos, a pedirle al ladrón que devuelva la cosa, a que no se peleen. Y durante años hemos reducido drásticamente homicidios y lesiones. Antes eran varios al día y de hoy muy de vez en cuando llega a ocurrir eso. Y luego después capacitamos a Nogales, trajimos gente de San Luis, de Navojoa, para que los mediadores los capacitaran a su vez, para que se una estancia y los devolvimos a sus centros. Entonces, es increíble, estamos difundiendo la mediación en el sistema penitenciario utilizando de mediadores pares.
Y estamos proponiendo que en las escuelas los mediadores de los conflictos entre los estudiantes sean los mismos estudiantes, ¿sí me entendiste? Y que en las comunidades, en lugar de mandarle un mediador de corbata hecho en la universidad técnicamente, vayamos a buscar al maestro jubilado, al médico muy querido, a la señora religiosa pero también respetable, para capacitarlos, darle un lugar para que ellos resuelvan los conflictos de su propia colonia. Entonces, yo creo que ni siquiera estamos buscando métodos caros, sofisticados o tecnológicos. Estamos queriendo aprovechar lo que tenemos, porque la gente no es toda mala también, para que la gente que tiene empatía, que sea respetuosa, que sea pacífica, capacitarla para usar mejor lo que ya tiene como particularidades de su personalidad. Claro, y regresar a los principios del ser humano, ¿no? Comunicarnos asertivamente con la sociedad. Profesor, ya entrando en materia, como bien lo mencionaba ahorita, ya del 19 al 23 de noviembre se van a celebrar en el Centro de las Artes de aquí de la Universidad de Sonora estos congresos tan importantes, ya el 9º Congreso Mundial y el 13º Congreso Nacional de Mediación. Platíquenos qué actividades va a haber en estos congresos y sobre todo qué invitados vamos a poder apreciar. Sí, mira, es bueno, es agradable volver a la Universidad de Sonora porque alguna vez partimos de aquí y prometimos volver con otro Congreso Mundial, en donde obviamente decíamos la evaluación de lo que hemos hecho, de lo que nos falta por hacer, de las nuevas oportunidades que nos está dando la mediación. Decíamos, juicio acusatoral, derecho de familia, nos ha abierto las puertas para ponderar también los sistemas de mediación. Y nosotros creemos que este Congreso será especial porque estamos en casa, porque venimos de muchos caminos, hemos recorrido toda Sudamérica con los congresos mundiales también, y ahora nosotros recibimos a nuestros amigos. Ellos nos recibieron alguna vez en Argentina, en Chile, Paraguay, etcétera, en Brasil. Hoy vienen ellos aquí y traemos gente muy buena, muy capacitada, de muchos años de bregar y de abrir caminos en la mediación, de España, de Portugal, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Bolivia. Entonces, gente que se hizo con nosotros en aquellos congresos también. Y no solamente vienen gente de todos estos países, gente muy buena de México, por cierto, sino que los temas son espectaculares. Van desde plantear cómo opera la mediación también en la violencia escolar, en el bullying también, cómo opera en la familia, y en la familia no es un tema, cómo opera la mediación para restañar heridas familiares, cómo opera la mediación para reconocer a los hijos extramatrimoniales, por ejemplo, cómo opera la mediación en el juicio acusatorial, cómo opera la mediación en el sistema de justicia penal o en la seguridad pública. Es decir, es tan versátil el método también que con ajustes también se puede aplicar a todas las áreas, no digo el derecho, sino de la sociedad también, y ni siquiera podemos decir, verán ustedes qué buenos efectos tiene. Están confirmados los efectos. En Argentina, extrañamente, se decretó una ley, que por cierto no es así como se hacen las leyes, una ley que iba a durar 5 años nada más, una ley prueba. Normalmente las leyes son eternas, no me entiendes, o deberían de serlo, pues esta fue por 5 años. Y pretendía con esta ley iniciar la mediación en materia civil y mercantil. Torpemente no se hizo en materia penal ni familiar, pero era un proyecto, una prueba, en la que quienes propusieron esa mediación institucional por parte de los tribunales civiles y mercantiles les garantizaban al Poder Judicial de Argentina que en 5 años se habría reducido a la mitad el número de juicios de los que tenían hoy, pues la mitad, lo que era una reducción brutal en 5 años, con un costo ínfimo, los centros de mediación también, y que no solamente eso, que no es lo más importante, sino que le garantizaban que los acuerdos obtenidos por vía de mediación, que sí se cumplen, iban a ser mucho más eficientes que las sentencias que no se cumplen, que se recurren, que se evaden, el condenado desaparece, el que paga alimentos no lo volvemos a ver, etcétera, etcétera. Es decir, más eficacia de los convenios de mediación que las sentencias judiciales. Reducir a la mitad el número de los juicios que se iban a llevar en ese país también, y pacificar. Obviamente no es lo mismo ganarle un juicio a alguien que queda enojado y un día me mete un balazo, a los dos llegar a un acuerdo y despedirnos, si no como amigos, por lo menos no como enemigos. Bueno, ya no tiene tiempo esa ley, ya la ley es permanente, cumplió su objetivo, por eso le decimos
que no estamos teorizando los efectos de la mediación, sino que ahí está, ya tenemos 13 años usándola en México, pero obviamente es mucho más antiguo en los Estados Unidos y mucho más conocido en Europa, entendemos. Incluso quizás sus primeras manifestaciones fueron hace, no sé, 3, 4 mil años, por la diplomacia entre países, buscando vía mediadores respetables, el Papa, el Rey, lo que sea, para solucionar problemas de conflictos, armisticios en la guerra, acuerdos de paz. Ahí estaba la mediación también, un intermediario que hablaba con las partes en conflicto para buscar una solución entre ellas, ¿no? Entonces, la mediación es un método viejo, que siempre se ha utilizado por las buenas personas que ha habido en la humanidad. Cuando ven a dos personas peleándose, alguien que viene y dice, oye, nadie me llamó, pero ¿qué puedo hacer por ustedes? O no se peleen, des la mano, o ¿qué pasa? Bueno, ese método tiene alguna utilidad práctica, pero hoy creemos que la mediación y la conciliación también deben ser técnicas, deben conocer de psicología, deben saber cómo abordar a las personas, cómo enfriar los conflictos que están muy calientes, muy enfrentados, cómo hacer impas, tiempos para que cuando vuelvan ya vengan más tranquilos, cómo ponderar a las partes cuando tienen actitudes positivas también. Es decir, la técnica de la mediación va desde el acercamiento primero con las partes en conflicto para ganar su confianza, explicarles las bondades del método para que lo acepten, porque no es obligatorio, es voluntario. Y luego que iniciemos el proceso, poner reglas como referee, no injuriarse, no ofenderse y todo, y permitir darle a cada quien desde un tiempo prudente para que manifieste su visión del conflicto, en donde está realmente la solución. Escuchar, tener un referee que facilite que una de las partes se explique cuando el otro ni siquiera la quiere escuchar, y bajarle el nivel de exposición para que no injurie, pues no se vuelven a caldear los ánimos, ya es un método interesante. Pero si logramos que el otro escuche la visión de esta parte, posiblemente encuentre que a lo mejor tiene razón, que él se equivocó, que no lo había visto de ese ángulo, y comiencen las partes a bajar sus niveles. ¿Está bien? Cuando las partes voluntariamente piden disculpas, admiten la posición del otro, dan explicaciones, las cosas se arreglan en la mayoría de los casos, ¿sí nos entendemos? Y el acuerdo a que lleguen es importante, porque resuelve el conflicto. Lo más importante para el mediador es que se vayan en paz, porque alguien que se vaya indignado porque la resolución le fue adversa, pues va a terminar después en la cárcel matando a quien le ganó el juicio, o en la cárcel por esconder el objeto, por venderlo, si nos entendemos. Entonces, la verdad es que la escalada que produce las resoluciones judiciales, aumentando el conflicto original, por la duración del juicio, por el costo, por los abogados, por los testigos falsos, por las afirmaciones también falsas dentro del proceso, los abogados cuentan cosas que no son en las demandas, también incrementan el conflicto. La mediación trata de diluir el conflicto, de permitir a las partes comunicar, de permitir reconocerse en sus errores y aciertos, también de pedir disculpas, que es lo más importante, y particularmente buscar una solución pacífica, que es lo que estamos buscando. Doctor, y los alcances y objetivos de estos congresos son altamente ambiciosos y considera diversos sectores sociales, no nada más en una parte y otra parte y un mediador. Pero ¿cómo se hace para que permee toda esta información, esos objetivos que se hacen en el Congreso, a las autoridades y a la propia sociedad? Lo que pasa es que nosotros, cada vez que armamos un Congreso, lo armamos con autoridades, ¿sí? En este caso, el Congreso de Sonora tiene el auspicio, en todos los sentidos, del gobierno del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Universidad de Sonora como auspiciante, Centro de Mediación de México, sí, también. Es decir, si el Poder Judicial ayuda a hacer el Congreso, es porque nos va a mandar a su gente al Congreso. Si el Ejecutivo lo hace, pues va a mandar de la Procuraduría hasta el DIF y los centros de protección de víctimas y de la mujer golpeada y tal. Entonces, tenemos la suerte de que cuando vamos, no vamos a invitar al gobierno o a las instituciones a que vengan si quieren. Las involucramos para que sean los auspiciadores, los promotores del Congreso también. Y de hecho, si tú puedes ver aquí están quienes lo propician, quienes son los órganos que inducen este Congreso. Entonces, fíjate bien,
habrá gente que nunca conoció lo que era la mediación, vendrán funcionarios de alto nivel, inducidos por los poderes que lo promueven también, y se llevarán una información, sin duda. Entonces, ahí hay una manera de difundir. El Congreso también tiene sus productos, es decir, monografías, conferencias que den los ponentes, pues las publicamos también por internet, en revistas también. Se presentan libros. Yo presenté en el último Congreso Mundial un libro sobre síndrome de alienación parental y justicia restaurativa. También, es decir, el problema de los esposos divorciados normalmente, en donde el padre custodio boicotea la figura del otro, lo rechaza, le niega el derecho de visita, pone a los hijos en su contra, a llegar a problemas judiciales terribles. Pues esa es la materia del libro. Pero en la segunda mitad habla de cómo la mediación o la justicia restaurativa por vía de la mediación puede lograr restaurar los vínculos que no son solamente de los padres o con los hijos, sino de las familias de origen, también de los padres que toman partido y todo lo demás, ¿me entienden? Entonces, hoy va a haber presentación de libros, obviamente vinculadas con la mediación, y las conferencias, repito, y los cursos. Va a haber el martes en la tarde y el miércoles en la mañana, tenemos una serie de cursos de 10 horas, expuestos por 20 expositores distintos, más de la mitad de extranjeros también, para que quien quiera se inscriba en los cursos también. Y ya en la tarde del miércoles empezamos el congreso, miércoles, jueves, viernes y sábado lo terminamos, en donde va a haber conferencias, mesas redondas, foros de análisis dialéctico, análisis de proyectos también en materia de mediación, vienen de diferentes partes de la República. Yo inicié la mediación en la escuela, yo lo hice en esta área y me ha ido así, tuve este problema. Entonces es de una retroalimentación extraordinaria, ¿entiendes? Porque hemos visto que la gente que participa en los congresos fue alguna vez visitante de los congresos, entró por primera vez a los congresos y se enamoró, y ya no se fue, y nos seguimos viendo. Normalmente siempre hay un grupito de personas que vemos en todos los congresos todos los años, ¿me entiendes? Es normal, pero cada día son más la gente que participa, que se enamora. En el Estado de México, por ejemplo, nos llamaron hace 7, 8 años aproximadamente, a capacitar a sus primeros mediadores, para crear el primer centro de mediación. Y fue algo interesantísimo. Uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF pidió pidió licencia en su cargo para ser el primer director del centro de mediación. Así lo hicieron, aprendió ahí mismo, iba a los cursos y todo, después volvió de magistrado y otros ocupa su lugar. Pero es increíble que cuando se enamora uno del método, se pueda lograr en tan pocos años 17 centros de mediación distribuidos en el Estado de México, con edificios propios, también con personal, con mediadores, con área de juego para los niños, con muebles que no son los muebles cuadrados, ¿entiendes?, sino muebles distintos, cuadros, música de fondo, en fin, donde tranquilicemos a la gente, donde los niños tengan un lugar donde jugar mientras los padres hablan. Sí, los centros de mediación del Estado de México, que se iniciaron con nosotros como capacitadores, ya están capacitando otros centros en México, ¿entendiste? Y eso es una ilusión enorme, y a veces uno quiere ser el único que capacite, pero la verdad es que no debe ser así. Entre más capacitadores creemos, más fácil será que la mediación permee en toda la República. Profesor, ¿para quién o para quiénes va dirigido este evento, y sobre todo dónde los podemos comunicar para obtener más información? Mira, como los conflictos están en todas partes, también pues estamos invitando a todos. ¿Quién no es hijo, quién no es padre, quién no es esposo, quién no tiene un problema con un hermano, lo que tú quieras? También, entonces, no tiene un destinatario particular. Todo el mundo es un congreso abierto. Pero sin duda que nos interesa mucho que esté el Poder Judicial, que esté la Procuraduría General de Justicia, que esté el DIF, sin duda ninguna, también, porque es ahí donde se permean conflictos y queremos enseñarles a cómo superarlos, ¿no? La Universidad de Sonora tiene un ombudsman, tiene un funcionario que sí existe en otras universidades, no es muy común, pero que en su propia ley, en su propio reglamento, habla de la mediación para solucionar conflictos entre autoridades, entre maestros, entre alumnos y maestros, ¿sí me entiendes? Es decir, no solo tenemos un centro de mediación, sino tenemos un representante de la universidad que trata de resolver conflictos entre los miembros de la comunidad universitaria por vía de la mediación, para que veas tú que la universidad de alguna manera sí está respondiendo, ¿no? Mira,
En este congreso tenemos teléfonos, también para quien quiera tener más información e inscribirse con anticipación. Falta para el 19 de noviembre, pero bueno, el tiempo pasa rápido, ¿no? Pueden llamar a los teléfonos 213-3020, por grado derecho, o 210-5990, aquí en Hermosillo, y se le da información, se le prescribe. Pueden también pedir informes a informes@congresodemediacion.com, lugar. Pero si quieren saber quiénes son los conferencistas, los horarios y todos los demás, abran la página www.congresodemediacion.com también. Y bueno, desde el miércoles en la mañana empiezan las inscripciones para el congreso mismo, dentro del Centro de las Artes. Pero desde el martes en la tarde empiezan los talleres, por lo tanto, el lunes 18 tendrían que estar preinscritos los que van a los talleres, porque son muchos los maestros que vienen de fuera. Doctor, ¿algo más que le gustaría agregar para la gente que nos sigue a través de YouTube y la Dirección de Ciencias Sociales? Sí, yo quería reconocer, pues, que si la Universidad de Sonora es la promotora original de estos congresos, desde el primer congreso está con nosotros, y que además demuestra que es congruente al crear el primer centro de mediación y utilizar de la mediación para los conflictos universitarios también, pues me da mucho gusto que este congreso vuelva a Sonora. ¿Sí? Después de tantos años de ser itinerantes, de andar en todos los estados de la República, volver a Sonora es pues volver al terruño, a la casa, y creemos que la gente también que viene de fuera va a encontrar la calidez de los sonorenses, lo somos, de verdad, bien comparados también, y qué bueno que se interesen los maestros universitarios. La mediación es una técnica, pero conlleva una filosofía de paz, de concordia también, y creo que aquí no son los abogados los que deben aprender de mediación, los psicólogos, los sociólogos, los comunicólogos también tienen que saber de qué se trata esto y para qué sirve, ¿no? Cada quien tenemos responsabilidad. Los que sabemos un poquito de mediación, pues vamos a exponerlo, pero ustedes que son los publicistas también, los que transmiten esta información a los demás, ocúpense del Congreso, vayan al Congreso, aprendan el Congreso, y cuando el Congreso termine sigan influyendo. También hay muchos temas que no hay forma de resolverlos sino por los métodos alternos, por la comunicación entre las partes y por la solución pacífica de los conflictos. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid. Entonces queda la invitación abierta a nuestra audiencia a asistir al 9º Congreso Mundial y al 13º Congreso Nacional de Mediación, el próximo del 19 al 23 de noviembre en el Centro de las Artes de la Universidad. Mi nombre es Gabriela Gómez. Yo soy César Varo. Y agradecemos su atención en este segmento de la entrevista en Vínculo TV. Hasta la próxima. Muchas gracias.